Hola, buenos días. Estamos nuevamente en nuestro conversatorio Red Cultural Sotoboche. Y hoy día tenemos un tema que la verdad a mi parecer es sublime. Tenemos también a un entrevistado de primera categoría. Hoy día estamos con Armando Roa, que es poeta, escritor, traductor, abogado, muchísimas cosas más. Abogado en muy rara ocasión. Ah, ya. Bueno, pero eso fue lo que estudiaste. Sí. Un gusto estar acá. Le agradezco mucho la invitación a ustedes. Muchas gracias por haber venido. Y como les decía, el tema, a mi modo de ver, es sublime. Y lo que nos convoca hoy día es que el 6 de junio de 1799 nace en San Petersburgo Alexander Pushkin. Y Alexander Pushkin es considerado dentro de Rusia y en la literatura universal como el iniciador de la literatura rusa moderna, el padre de las letras rusas modernas, quien logra fijar un lenguaje y una escritura en ruso y no en francés, como era la costumbre de la época. Y a partir de él se inicia en el fondo un intento por tratar de definir el ser de los rusos. Parecía que en ese siglo XIX toda la energía artística del país estaba enfocada en tratar de definir lo que era verdaderamente ruso. Y hay movimientos filosóficos, hay movimientos literarios que se enfocan en ello. Y por eso es que quiero partir conversando con Armando respecto de qué es lo que ocurre a comienzos de ese siglo XIX, cuáles son los principales cambios que podríamos ver que hacen que surjan personajes magníficos dentro de la literatura universal. Mira, el siglo XIX es un periodo muy interesante porque desde un punto de vista literario va a surgir como una inflexión a un momento de la cultura europea. Estoy pensando el siglo XVII, XVIII, siglos donde se produce un enorme desarrollo de lo que es la ciencia, de lo que es el pensar matemático, una concepción del universo en términos de extensión, de movimiento, un gran desarrollo del método científico también. Y frente a esta concepción tan matematizable de la realidad, ya hacia finales del siglo XVIII van a comenzar a surgir determinado tipo de reacciones en el sentido de reivindicar otras zonas de lo humano, no solo lo racional, la razón que mide y calcula, y todo esto a su vez alentado por movimientos como la Revolución Francesa, la independencia americana, que van a traer aparejado un fuerte orgullo, una nueva toma de posesión de lo que es el individuo y el sentido de la individualidad y de la libertad, pero donde esa pregunta de qué es el hombre, cuáles son las dimensiones de lo humano, se van a plantear en una óptica que yo diría va a tratar de ser más omnicomprensiva. Por ejemplo, el mundo de los románticos es un mundo que va a reivindicar el poder de los sentimientos, ¿no? La capacidad de la intuición frente a la razón, y de todo eso va a surgir un movimiento que va a abarcar el arte, por supuesto, la literatura, que va a ser un movimiento muy explosivo, vinculado también a figuras tremendamente atractivas, ¿no? Que trataron de hacer coincidir el arte con la vida. Claro. Uno de los ejemplos clásicos, por ejemplo, muy admirado por Pushkin, es el caso de Byron, ¿no? Un poeta muy apasionado, que participa en la independencia de Grecia. Uno piensa en otros poetas románticos ingleses, como Keats, Shelley, Coleridge, que trabajaron la poesía no solo
desde el poema mismo, sino la poesía desde la vida. Y ahí se produce un movimiento, para qué decir lo que es la música, ¿no? Beethoven, Schubert. Se produce un movimiento que va a marcar un periodo de desarrollo artístico en Europa, el siglo XIX, que va a ser extraordinario, muy variopinto, muy difícil de sintetizar en pocas líneas, porque van a converger estilos, miradas muy distintas, pero sí con figuras muy, muy potentes. Y dentro de ese contexto ni hablar de Rusia, porque el siglo XIX ruso es el siglo que nos ha entregado a Tolstoy y a Dostoyevsky, y yo creo que Tolstoy y Dostoyevsky ya no son simples hitos en la historia de la literatura rusa, sino que son hitos, triunfos, exactamente, de la historia del pensamiento humano. De hecho, la pregunta que uno se hace en el caso ruso es una sociedad que hasta comienzos del siglo XIX era bastante atrasada, claro. Donde con anterioridad probablemente a Pushkin figuras de esa relevancia uno no encuentra, y de repente cuando se produce ese misterioso despertar de la conciencia de un pueblo, que en cosa de un siglo nos va a legar una herencia de una literatura formidable, en el campo filosófico también muy interesante, en el campo de la música, de un pueblo que encuentra la forma de expresarse. No son esos acontecimientos, esos momentos como estelares de la historia, cuyo sentido uno trata de comprender. Uno podría hacer un paralelo, por ejemplo, con Chile, de lo que fue la irrupción de la poesía en Chile en el siglo XX. Estuvo eso en gestación durante los siglos anteriores. ¿Cómo se produce ese despertar de pueblo que en cosa de un siglo te legan un patrimonio que queda para la eternidad, ¿no? Y esa es la maravilla, en el caso, por ejemplo, de Rusia y de su literatura, de lo que es el siglo XIX ruso y la continuación después en el siglo XX. Claro. No, es realmente maravilloso pensar que efectivamente, como tú dices, se produzca ese despertar. Y en el caso de los rusos, ¿cuál crees tú que son los hechos o los hitos, o tal vez los primeros en ser los que inician esta discusión que en Rusia está muy marcado por lo que se conoce como eslavófilos versus occidentalistas? O sea, hay un Chadayev que se atreve, recién iniciado el siglo XIX, a decir: somos como los hijos ilegítimos, hemos tomado prestado y no hay nada que sea propiamente ruso. ¿Por qué se produce en ese momento efectivamente ese despertar? Mira, de acuerdo a lo que señalan algunos historiadores, Rusia, que había sido hasta antes de del siglo XIX, un país que había estado un poco en los márgenes de Europa, si bien hubo intentos modernizadores de Pedro el Grande, pero ahí se produce un acontecimiento muy importante, y es que a raíz de la guerra napoleónica, muchos jóvenes que participan en la oficialidad del ejército ruso toman contacto, al tener que estar en Europa, toman contacto con la cultura que se está desarrollando en ese momento, y se dan cuenta, absorben mucho de la literatura y mucho de la filosofía que está surgiendo en ese momento en Europa, de los cambios también políticos, sociales, y se produce una tensión entre lo que es el mundo, entre lo que ellos ven, el mundo europeo, que va en una evolución ascendente,
y lo que ellos consideraban una Rusia todavía muy atrasada, muy vinculada a un mundo aldeano, campesino, un mundo con cierto tipo de valores que se los consideraba como valores un poquito atrasados. Y ahí se va a empezar a producir una pugna entre dos maneras de concebir lo que es el destino ruso, que va a ser una tensión que va a seguir prácticamente hasta finales del siglo XIX. Y de ese choque de posiciones, yo creo que se va a alimentar gran parte de lo que es la literatura rusa, porque al mismo tiempo, frente a esta mirada de los occidentalistas, el mundo eslavófilo va a plantear también la necesidad de una mirada nueva, auroral, respecto a lo que es lo propio de los rusos. Que lo que es, por ejemplo, hay un autor muy importante que hace como una suerte de pivot acá, que es Alexander Herzen. Herzen recepciona todas las ideas filosóficas de Occidente, particularmente el idealismo alemán, que va a tener un impacto enorme en Rusia, Hegel, Schelling. Pero Herzen, este mundo occidental, busca hacerlo dialogar con lo que él llama el espíritu de la aldea, el espíritu de la comuna rural rusa. De ese diálogo, Herzen extrae una serie de elementos en los cuales uno podría decir que el mundo de la cultura europea, una cultura muy racional, una cultura que va a comenzar a manifestar una creciente secularización, ¿no? Frente a eso se va a oponer una Rusia del campo, de la aldea, de la poesía, y una Rusia con una fuerza que está dada por una vocación, según lo define Herzen y otros autores que van a venir después, una vocación, una sed de absoluto muy grande. El misticismo en Rusia, que uno lo ve en la obra de Dostoyevsky, lo ve en Tolstoy, lo ve en sus poetas, pero lo ve también en autores disímiles, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es el pensamiento anarquista ruso, el caso de Bakunin. Hay una dimensión de lo absoluto, de lo sagrado, que es muy fuerte en el mundo ruso. Si tú me preguntas el por qué se produce eso, es algo que va más allá de la comprensión de uno, ¿no? Muy difícil encontrarle una respuesta. Pero como lector, uno puede ver esa dimensión que está también muy ligada a la idea de que Rusia tiene una misión particular en la historia, claro, de cara al final de los tiempos, ¿no? Sí. Hay autores, por ejemplo, Soloviev, Berdyaev, el mismo Dostoyevsky, que considera que Rusia tiene casi una misión santa de cara a un Occidente cada vez más secularizado. En Rusia se mantiene una dimensión, ¿cómo llamarla?, de lo sagrado, de lo luminoso. Yo la percibo a través de, fundamentalmente, de sus poetas, ¿no? Eso es particularmente interesante en el siglo XX, que es un siglo en Rusia muy complejo por la revolución y particularmente la dictadura staliniana, cómo se gestaron
los focos de resistencia, y esa vocación, esa sed de absoluto, uno la sigue viendo incluso en manifestaciones muy contemporáneas de arte. Yo lo veo, por ejemplo, en la música. Hay una serie de compositores que después de la caída de los socialismos reales, que eran compositores que estaban sumergidos y quizás han sido dados a conocer en Occidente. Estoy pensando en una compositora como Sofía Gubaidulina. Tú lees, escuchas la música de ella, que es una música religiosa, y de inmediato como que percibes esta dimensión de totalidad que piensa lo humano con una dimensión de profundidad que realmente es muy, muy asombrosa, ¿no? Sí. Sí, efectivamente pareciera como que existe así una Rusia profunda, que va más allá de la manera en la que uno puede entender Rusia en la actualidad, y sobre todo si uno piensa que la represión, la censura ha sido una constante a lo largo de su historia, porque durante la época de la autocracia zarista, los autores, los poetas eran absolutamente vigilados, sus obras eran revisadas, y después entramos a la época de la Unión Soviética, donde, como tú bien decías, con la época de Stalin, o sea, es difícil pensar que efectivamente existiera libertad para una creación artística. Pero a pesar de eso, efectivamente, esa energía creativa, artística, literaria, filosófica, esa idea de que Rusia efectivamente tiene una misión en el mundo, el hecho ya de que se lo cuestionen y que se lo pregunten llama la atención. Sí. Intentar encontrar una respuesta. ¿Qué es Rusia? ¿Cuál es el lugar que tiene Rusia en el mundo y cuál es la misión que debe cumplir? Y uno podría incluso recordar el hecho de que Moscú en algún minuto de la historia pasa a ser la tercera Roma. Ya desde ahí se adjudican en el fondo el tener un papel protagónico. Y hoy día, yo que he tenido la suerte de visitar Rusia en el último tiempo, uno puede ver un despertar además religioso que es realmente impresionante. O sea, pareciera que los 70 años de comunismo no tuvieron mucho efecto, en ese aspecto. Y la verdad es que, claro, en la literatura eso se ve, en los poetas se ve claramente, porque tal vez una de las mejores maneras de poder entender la identidad de una nación es a través de su literatura. Y Rusia ha dado... sin ninguna duda. Fíjate que hay una... a mí me llama la atención la vitalidad de los rusos. O sea, la vida es una pasión devoradora, y eso uno lo ve fuertemente en la literatura, en general en el arte ruso. Una vida que a su vez es sentida de manera muy religiosa. Hay una apetencia, ¿no?, de religar, de unir a esta vida a una totalidad. Y tú puedes ver que, por ejemplo, en la literatura rusa, los personajes son personajes de extremo. Como que no existiera la medianía. Medio. Exactamente. El fenómeno del comunismo en Rusia, uno también podría entenderlo como un fenómeno religioso, ¿no? Entender a Marx como una especie de cristianismo invertido, con esta promesa, ¿no?, del paraíso en la tierra, donde hay un juego dialéctico, una dialéctica de la salvación, que también es la dialéctica de la cosmovisión cristiana de la historia. Entonces pareciera que todo eso está muy arraigado en una manera de ser que casi de manera intuitiva, natural, tiende a este sentimiento, a esta dimensión religiosa de la existencia, ¿no? Yo estuve hace muchísimos años en Rusia, en San Petersburgo, y me acuerdo que tenía un chofer, porque obviamente el idioma no lo hablaba. Claro.
Y él había sido de los... había sido no de los aparatos de seguridad, pero había sido del partido, etc. Pero me llamaba la atención cada vez que entrábamos a una iglesia, la devoción por la Virgen, le ponía una vela. Y yo le pregunté, le dije, ¿y cómo concilia estas cosas? ¿Qué pasó? Y me dijo con toda naturalidad, no, el partido es para las cosas de la tierra, pero esto es para las cosas del cielo. Y me llamó la atención que los rusos amaban con mucha pasión dos cosas: la naturaleza, su naturaleza, y el amor que tienen por sus poetas. Sí. Y probablemente porque, a ver, el valor quizá de la poesía en cualquier cultura, una cultura que tiene un valor de la poesía, de su poesía, es una cultura que tiene o que dimensiona el valor de su lengua. Sí. Porque el mayor triunfo de la lengua es la poesía. Entonces, los pueblos descubren la identidad de su lengua y la potencialidad de su lenguaje a través de la poesía. Y sabemos que el lenguaje, la lengua, el idioma es una manera de pensar el mundo, de crear el mundo, ¿no? Entonces, los rusos, a través de sus poetas, a través de sus narradores, de sus filósofos, a través de su lengua, del redescubrimiento de su lengua. Yo creo que el siglo XIX es un siglo donde, apartándose de los modelos afrancesados, claro, ¿no? Que son muchas veces ridiculizados por Dostoyevsky en sus novelas, el ruso descubre la potencialidad de su idioma. Y esa es creo yo que es el gran legado de Pushkin. Los momentos centrales de la historia es el momento en que un pueblo descubre la potencialidad creadora de su lengua. Es lo que hace Grecia con Homero, es lo que hace Roma con Virgilio. Cuando uno piensa en los poemas fundacionales de las distintas culturas, Gilgamesh con Mesopotamia, en el caso de Occidente, ¿no? Uno piensa en Dante y la cultura italiana, piensa en Shakespeare y en otros más, con Inglaterra. Inglaterra es otra historia. Y yo creo que, por ejemplo, en el caso nuestro como cultura en Chile, ese momento de encuentro es tal vez el momento en que surge nuestra gran poesía con Huidobro, Neruda y la Mistral, ¿no? De manera que ese orgullo del idioma, del redescubrimiento de tu propia esencia a través de la lengua, es lo que explica que hasta antes de 1800, por poner una fecha un poquito arbitraria, si uno dice, bueno, ¿cuál fue la literatura rusa del siglo XVI, XVII, XVIII? Casi nada. En cambio, el siglo XIX y siglo XX, Dios mío. Sí, pues, efectivamente. Un tsunami. Como que surge, así como que brota, con una erupción fuerza volcánica. Impresionante, efectivamente. Claro, y Pushkin es efectivamente con quien se produce ese surgir, y que además logra, por lo que le corresponde vivir, logra integrar, o logra, en el fondo, integrar los dos mundos existentes en Rusia, y sobre todo valorar el mundo campesino, valorar la cultura tradicional, la cultura popular, las raíces, propiamente rusas, dejando de lado, como tú bien dices, toda esta cosa afrancesada. Y eso precisamente porque, claro, vivió más bien cercano a quien lo cría, a quien lo cuida, su institutriz, no tanto a la figura de sus padres, que eran una nobleza tradicional en Rusia. Y esa mujer es la que le enseña los cuentos tradicionales. Muy bonito rusos. eso. Exactamente, eso es muy bonito. A través del cuento, del canto, de la música, del idioma, ¿no? Eso es bellísimo. Claro, y eso está absolutamente reflejado en su obra. Y Pushkin, que es al que conmemoramos, celebramos hoy día, se va a transformar prácticamente en un mito, por la manera además
trágica que tiene de morir. Muy romántica. Muy romántica, ¿ya? Muere por las heridas de un duelo, defendiendo al amor de su vida, al amor mujer, de su vida, Natalia Goncharova, y esas heridas finalmente le provocan la muerte. Y cuando uno visita Rusia, uno lo ve que hay estatuas de Pushkin, todos los rusos conocen a Pushkin, sí. Y es algo que llama muchísimo la atención, porque para nosotros no es tan conocido, pero porque nosotros, los chilenos, me pongo en mi caso personal, yo tampoco conozco gran parte de la literatura de mi propio país. Y cuando uno ve a los rusos defender, valorar lo que son desde Pushkin en adelante, estos grandes, la verdad es que tiene mucho que ver con lo que tú estabas mencionando. O sea, a través de su literatura ellos como que valoran lo que es su lengua. Se redescubren. O sea, a mí me llamó la atención a propósito de Pushkin. Pushkin es la naturalidad con que un ruso medio, o sea, no es simplemente el gusto de Pushkin de gente que haya estudiado literatura, no. Como que de alguna manera en el mundo ruso la poesía es algo que se lleva en la sangre, fíjate. Claro. Muy asociada al canto. Es bonito en el caso de Pushkin, lo que tú contabas, efectivamente, con su institutriz, que era la que le enseña el sabor del idioma. Y es bonito que parte de los textos de Pushkin después hayan sido usados por compositores también, claro, para hacer música. Eugenio Onegin, Boris Godunov, con Mussorgsky, donde se produce esta continuidad de la idea palabra, canto, ¿no? Y eso, la poesía probablemente es una de los mayores testimonios, creo yo, de lo que es el asombro, cuando uno mira la historia de los pueblos, ¿no? El asombro ante la naturaleza, el asombro ante el poder milagroso de la vida. En general los pueblos lo han traducido en poesía, y el pueblo ruso es un pueblo muy apasionado, ¿no? Con una naturaleza además muy, muy impresionante. Claro. A mí me llamó la atención, por ejemplo, en San Petersburgo, no sé si es por la ubicación geográfica, pero sentía que el cielo estaba muy cercano. Claro, y esa suerte como de infinitud del paisaje ruso, uno también tiende a asociarlo, ¿no? a esta sed de absoluto o de infinito, ¿no? A mí siempre me ha conmovido el ver, por ejemplo, en la obra de Dostoyevsky, esa búsqueda. Hay un personaje en Los demonios que dice: hay momentos en la vida que no duran más de 5 a 10 segundos en que sentimos la irrupción de lo absoluto. No sabemos cómo explicar eso, pero está ahí. Yo siento que en el caso del pueblo ruso hay una antena hacia esa dimensión, una apertura hacia la trascendencia, una concepción muy devota de la existencia, y que explica que sea un pueblo de poetas, de grandes narradores, de místicos también, y una cultura también con muchas contradicciones, porque la vida es contradictoria. Claro, la vida es contradictoria. La historia de Rusia, la historia, su geografía, es de esas contradicciones. Hierve en el verano y se congela en el invierno. Podemos, no sé, si pensamos en la literatura, por ejemplo, te podría decir que es sublime. Si pienso en algunos personajes como Iván IV, te puedo decir que es terrible. Eso yo creo que en gran medida sirve para poder entender y acercarse un poco a lo que es Rusia. Me parece verdaderamente sublime, me encantaría que pudiéramos seguir conversando. Yo creo que vamos a tener que invitarte nuevamente para poder hablar, centrarnos en Dostoyevsky, centrarnos en otra ocasión en Tolstoy y en muchos otros, y también de las otras muchas cosas que tú nos puedes contar. Pero
Ahora tenemos que despedirnos, invitarlos para la próxima semana en nuevo conversatorio de la Red Cultural Sotobossi. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación. Feliz de estar acá. Gracias. Muchas gracias.